Perdoneu-me que us llegeixi una cosa, Diràs, ara què vas... Sí, us vull llegir un manifest que ha escrit una persona molt interessant, i també ho és el manifest, por suposat. Diu, crecí sin leer en mis libros de texto que el primer escritor del que se tiene constancia en la humanidad fue una mujer que nació nada menos que en el año 2285 a.C. Nadie me explicó que fuera una física austríaca la descubridora de la fisión nuclear. En la escuela nunca aprendí que la composición de las estrellas fue descubierta por una mujer en 1925. Tampoco que Olympe de Gouges escribió en 1789 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Al final, lo que està deixant en evidència Carmen Matas, en la que de seguida parlem, és el ninguneig constant i automàtic que han patit les dones solament pel fet de justament ser-ho. Carmen Matas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. ¿Cuántas mujeres en la historia ensombrecidas por la larga pezuña, no la sombra, la larga pezuña del hombre? Eso es, demasiadas, no sabemos ni cuántas. Claro, a veces comentando con amigos, te voy a ser sincero, yo ya tengo una edad y algunos de mis amigos tienen la misma, normal, y algunos son un poco cavernícolas, porque venimos básicamente de una educación en la que nos han criado así, es cierto. Pero algunos me decían, es que parece que ahora hay como una cierta superioridad. Y yo le decía que es casi normal que se produzca esa elevación de las circunstancias, puesto que las hemos estado pisoteando y ocultando desde que tenemos memoria. Ha sido así. Eso, yo siempre digo que lo único que pretendo, por ejemplo, con mi proyecto es que las mujeres recuperen su lugar en la historia, no que superen al impacto que ha tenido el hombre a lo largo de los años, ni que tengamos más presencia, sino que recuperemos un lugar que hemos tenido sin duda, que solo hace falta investigar un poco para darse cuenta, pero que ha sido completamente silenciado a posteriori, y eso es lo que es muy injusto. Mujeresenlasombra.com. Eso es, esa es mi web, y ahí se pueden encontrar las historias de estas grandes mujeres. Que nace como una necesidad tuya personal, porque ese manifiesto que leíamos hace un momento es una historia de la que tú fuiste consciente en algún instante y dijiste, caramba, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué yo crecí sin referentes femeninos y resulta que existían, ¿no? Y en los libros de historia no están. Totalmente, eso es. Yo me di cuenta de esto hace unos 3 años más o menos. Yo leo bastante y empecé a leer un poco más de feminismo, porque esto también es un proceso y no nacemos feministas, sino que como que nos vamos construyendo o deconstruyendo, porque yo al final ya no sé cuál es el término. Claro. Y empecé a toparme con historias de mujeres de las que no había oído hablar nunca y que sus logros eran no solo importantes, sino trascendentales para el curso de la historia. Entonces decidí investigar un poco más y bueno, pues descubrí historias realmente sorprendentes y empecé a transmitirlas a través de mi cuenta de Twitter personal, nada más. Y bueno, pues me di cuenta que a la gente le interesaba mucho y me di cuenta que había un gran vacío, que es que hay muy pocas vías por las que encontrar esa información. Por lo tanto, claro, consideré que al final una red social se quedaba muy corta y he podido este año lanzar la web con sus respectivas redes sociales en las que estamos tratando de trasladar toda esa información, porque hoy en día vivimos en un mundo en el que no todo el mundo se para a leer un artículo extenso, entonces trato de dar las partes más importantes de los artículos como píldoras, ¿no?, a través de la cuenta de Twitter y de Instagram, que ambas se encontrarán buscando a través de Mujeres en la Sombra, aparecerán. Los hombres heterosexuales, católicos y blancos hemos pisoteado al resto de seres vivos del planeta que no fueran exactamente como nosotros
Y eso es una de las mayores injusticias o de los mayores crímenes contra la humanidad que hemos cometido, probablemente, ¿no? Sí, bueno, a ver, claro, los hombres, bueno, tú dices los hombres, al final es un sistema patriarcal, que es el que ha predominado a lo largo de, vamos, desde los anales de la historia. Entonces, un sistema patriarcal es en el que el hombre tiene el poder de estipular las cosas a través de sus ojos y en el que las mujeres siempre hemos estado relegadas a un segundo plano. Y no es nada malo reconocerlo, las cosas se cambian reconociendo en qué hemos fallado. Claro. Y eso ha sido así. Y uno de mis reclamos es que a pesar de haber estado relegadas a un segundo plano, todas esas mujeres de las que yo hablo decidieron traspasar cualquier tipo de barrera y de frontera que se les estaba poniendo, a pesar de las discriminaciones y a pesar de muchas veces hacer cosas que estaban prohibidas para ellas, decidieron dejar su huella en la historia. Y a pesar de todo, a posteriori se han silenciado. Entonces, creo que es la injusticia de la injusticia y por eso no puede estar ocurriendo todavía en el año 2021 que en los libros de texto no se estudien grandes figuras de la historia, que son mujeres. Necesitamos referentes femeninos, sin duda. Claro, esa es una de las cosas tal vez más terribles, ¿no? Porque la costumbre genera ceguera. Cuando nos enseñan que eso es lo que hay, y eso es lo que corresponde, y eso es lo que toca, va generando una serie de hábitos que asumimos como normales, razonables, que no pasa nada. Y nos vamos hundiendo un poco más en la miseria moral, ¿no? Eso es otra de las partes que yo indico en mi manifiesto. Que con esto uno de mis objetivos también es decirle a las niñas que si ellas pudieron, todas estas mujeres pudieran, ellas pueden también, porque no puedes convertirte en lo que no ves. Y creo que eso es fundamental. Sin referentes no puedes tener el sueño de convertirte en lo que no has aprendido. Así que es hora de que demos luz a todas estas historias y de que las nuevas generaciones se den cuenta desde bien pequeñas que pueden hacer lo que quieran y que pueden convertirse en grandes figuras y que tienen un rol trascendental en la historia. No, yo lo decía porque es cierto que muchas veces, claro, cuando uno mira desde la perspectiva de cierta normalidad lo que ocurre, dice, bueno, es que no hay mujeres, o cuando se hablaba cuando empezaron a ponerse en marcha prácticas de paridad, ¿no? Del 50%, y muchos, incluso yo tengo que reconocer que a veces me incluía en ese paquete de gente en el que decía, bueno, a ver, uno tendrá que estar por sus méritos, no por el hecho de ser algo, ¿no? O sea, no puedes poner a alguien en un puesto de importancia, por ejemplo, por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser homosexual. Tendrá que tener unos méritos. Pero claro, ¿cómo puedes llegar a tener esos méritos si te van chafando, si te van pisoteando, si se crea ese techo de cristal del que hemos hablado tantas veces? Y es imposible traspasarlo. Habrá que romperlo de una vez y empezar a mirar atrás a todos aquellos que, como tú decías, llegaron a esas posibilidades siendo algo casi prohibido. Porque yo leía en tu web, por ejemplo, la mujer que fundó la primera universidad, corrígeme porque ahora hablo de memoria, en Marruecos, me parece el año 800 y algo, fue una mujer la que fundó la primera universidad, y además en Marruecos, ¿no? Sí. Siempre hemos creído que la primera universidad, al menos yo estudié la primera universidad de la historia, fue la de Bolonia, creada, si no me equivoco, en el año 1060 o 1000, más o menos. Sí. Y resulta que hay otra institución de enseñanza superior. Es verdad que el estatus de universidad se dio más tarde, pero todo apunta a que no era un colegio, sino era una institución de educación superior, para ir un poco más allá, que creó una mujer cuyo nombre era Fatima al-Fihri. Ella era tunecina, pero vivía en Fez, en Marruecos, que en aquel momento era una gran urbe de comercio y de la enseñanza y el aprendizaje. Y de allí, una vez fallecido su padre, que era un gran mercader y que, bueno, pues tuvo una herencia bastante importante, decidió invertirla, en vez de decidir vivir tranquilamente toda su vida, decidió invertir en ese dinero en el seno de su comunidad. Era una gran concienciada con invertir en el seno de su comunidad y de que las nuevas generaciones estuviesen bien educadas y bien formadas.
Tenía muy consciente de lo tremendamente importante en el seno de una comunidad o de la sociedad que era la educación. Entonces decidió crear la madrasa en Fez, que hoy en día es la universidad, y la madrasa eran las escuelas coránicas, pero le dio un nivel más, le dio este estatus de enseñanza superior. Y bueno, pronto esa institución educativa se había convertido en punto de referencia para los grandes ilustrados de todas las religiones, tanto el Islam, el judaísmo como el cristianismo también. Y fue una referencia en la educación superior durante siglos y hoy en día sigue siendo una de las universidades más importantes del norte de África y de Oriente Medio. Que yo pensaba mientras te escuchaba, qué pena que la gente no lea más, que viaje más, que se culturice más, que se mezcle más, qué pena. Oye, ¿y cuántos premios Nobel no han recibido mujeres por el hecho de serlo? No abiertamente, nadie dijo no porque eres mujer, pero es evidente que han quedado también relegadas a un segundo plano cuando algunas de ellas fueron más que merecedoras, ¿no? Sí. Bueno, solo hay que ver el porcentaje de mujeres que han recibido premio Nobel, que creo que pasa por poco del 5%, no llega al 6%. Eso ya dice mucho, claro, ¿no? Desde luego no es proporcional con los logros que han conseguido las mujeres a lo largo de la historia, a pesar de los obstáculos que han podido tener, han conseguido y han logrado muchísimas más cosas y no solo el 5% de los grandes logros de la historia. Claro, pero bueno, luego perdóname, Carmen. Alguien podría pensar, claro, han conseguido el 5% de premios Nobel porque hay un 5% de mujeres dentro de la comunidad científica, pero no es así, ni mucho menos, ¿no? No es así, no es así. Y bueno, luego hay casos que vamos, simplemente de saberlos uno se da cuenta de la injusticia, ¿no? Claro. Es el caso, por ejemplo, de Chen Xiongwu, que era una física china, que estudió en Estados Unidos, hizo allí su doctorado y hubo un momento en el que fue reclamada por 2 científicos de Harvard que se habían atascado en sus investigaciones, la reclamaron a ella para que les ayudase. Ella en un año consiguió llegar a la conclusión de la investigación y 2 años más tarde sus 2 compañeros hombres recibían el Premio Nobel de Física y ella no, por ejemplo. Claro. Es solo un ejemplo, hay muchos así, ¿eh? Claro, igual que si pudiéramos remontarnos a cualquier rama del saber, seguramente nos encontraríamos con que esa discriminación se ha ido produciendo de manera sistemática a lo largo de los años. ¿Qué respuesta está teniendo ese blog, esas mujeres en la sombra? ¿Estás notando cómo la gente te está proporcionando soporte, por lo menos promocional? Bueno, la reacción es muy buena. Se nota que la gente se sorprende con que existan todas estas historias, claro. Se sorprenden de no saber muchas veces nada de ellas. A mí me han escrito, en referencia a esa historia que acabo de contar, por ejemplo, mujeres que tienen un máster en física y que nunca habían escuchado hablar a lo largo de toda su carrera de esta física, por ejemplo. Por lo tanto, claro, la gente quiere saber, la gente ya necesita conocer todas estas referencias, las mujeres especialmente. Es cierto, y tengo que reconocerlo, que mi audiencia sobre todo está formada por mujeres que me agradecen muchísimo mi trabajo, que me agradecen que dé esta vía de visibilidad a todas estas historias. Y bueno, simplemente creo que es un trabajo que tengo que ser muy constante, que tengo que seguir ahí. Pero desde luego que sí que voy notando que poco a poco va creciendo mi audiencia, va generando más interés y nada, mi objetivo simplemente es seguir y seguir y seguir. Bueno, pues Carmen Matas, mujeresenlasombra.com. En nuestro equipo, en el equipo del Monsacaba, hay muchas mujeres, muchas. Afortunadamente para nosotros, ya te digo ahora que esto no sería lo mismo si no fuera por ellas, pero también hay muchos hombres y estamos todos completamente de acuerdo de que esta es una injusticia histórica que debe repararse, que nos parece fantástica la iniciativa de mujeresenlasombra.com, por eso hoy hemos tenido pues la suerte de tenerte con nosotros y te lo agradecemos, no solamente tu presencia, sino también el trabajo que estás haciendo, porque realmente merece la pena que se descubra de una vez a todas esas mujeres.
sin duda. Y todos tenemos un pequeño poder en nuestra mano, yo siempre lo digo, cambia el paradigma, se lo digo a cada uno de mis seguidores, cambia el paradigma, comparte mis historias, comparte mis artículos, lo que te haya sorprendido de lo que leas en mi web o en mis redes sociales, coméntalo en tu próxima reunión entre amigos, en tu próxima reunión familiar. Empecemos cada uno a hacer un pequeño altavoz de todo esto, porque es así como cambiarán las cosas. Completamente de acuerdo. Bueno, pues no hace falta que diga nada más. Te voy a dedicar un aplauso de todo el público que está aquí también. Gracias, Carmen. Un besito. ¿Perdón? Dime, Muchas que no te gracias oiga. por querer dar luz a este proyecto también. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Bueno, pues ese aplauso que te mereces. Un besito y buenas noches. Adiós, buenas noches a todos.